Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos acompaña Natalia Ramírez, una terapeuta que ha hecho de la curiosidad emocional su brújula y del alma humana su territorio de exploración. Su camino profesional ha estado guiado por la profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano y una convicción firme de sanar, y de sanar que es posible cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Natalia acompaña a personas, parejas y familias en el arte de relacionarse consigo mismo y con los demás, ayudándolos a reconectar con su historia, sus vínculos y su poder interior. En su práctica, ha descubierto que muchas de nuestras reacciones emocionales están profundamente entrelazadas con heridas no resueltas, con memorias que viven en nuestro cuerpo y en nuestro inconsciente. Este descubrimiento la llevó a explorar más profundamente su propia historia y a formarse en una terapia transformadora llamada EMDR, que significa en español desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, una herramienta que utiliza el movimiento ocular para ayudar a liberar el peso del trauma y abrir caminos hacia una mayor conciencia emocional. Hola Natalia, bienvenida a mi rincón del proyecto. Clau, muchas gracias por esta invitación. Qué emoción estar acá. Qué bonito escucharte presentarme de esa manera. A mí nunca me había presentado nadie en ninguna parte y se sintió tan bonito y tan generoso. Te agradezco mucho. Ay, no, la verdad es que, yo les voy a contar un poquito. Natalia estudió comunicación social y periodismo en mi universidad. Natalia iba unos semestres antes. Y de esas cosas bonitas que yo creo que tienen las redes sociales, ella ve un reel mío, me escribe y yo le contesto y empezamos como a hablar y me pareció supremamente interesante lo que ella estaba haciendo y le dije, mira, dame unos días y nos vamos a reunir y nos vamos a sentar a hablar. Y es increíble porque el día que hablamos nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, no solamente el periodismo, sino nuestra propia vida. Y cómo a ella todo esto, y quiero que que nos lo cuentes, porque el camino de esta mujer ha sido supremamente, yo creo que valioso, difícil, y ha sido como ese camino del héroe que la ha llevado a estar y hacer lo que ella hace tan hermoso. Ah, qué Nati, belleza, de Claudia. verdad, bienvenida a mi podcast. Gracias por escribirme, gracias por buscarme. De Ah, verdad, qué regalazo y sobre todo de lo que hoy vamos a hablar, que es un temazo. gracias a ti. Qué belleza. Me encantó cuando nos encontramos porque yo estaba en esa búsqueda de, bueno, yo cómo voy a explorar las redes. Ya, pues yo sé que las redes existen hace mucho tiempo. ¿Cómo las voy a explorar para hacer un sueño realidad? Y es el sueño, en ese momento el sueño era, me voy a salir de mi oficina, voy qué rico conseguir un grupo de mujeres que se quieran venir conmigo a pasar unos días, a mirar hacia adentro, a reconectarse con ellas, a volverse a encontrar con sus regalos, con sus talentos, con sus dones. Y en esa reconexión uno se reconecta con las heridas, con el dolor, y estaba buscando con mucha ilusión, bueno, ¿por dónde me meto por acá? Porque te cuento con mucha humildad que este camino de ser terapeuta, que ya empieza con una práctica privada después de trabajar con agencias del gobierno, con organizaciones sin ánimo de lucro, trabajando con familias de muy bajos recursos acá en Estados Unidos. Me conecté con una comunidad latina hermosísima, con una cantidad de sufrimiento grandísimo y con una cantidad de historias que me despertaron más esa curiosidad, que me despertaron más yo ahora lo llamo un regalo, esa curiosidad mía siempre ha sido un regalo, ¿sí? Ese es uno de los dones que Dios me dio, ese es uno de los dones con los que me crearon y empiezo esta búsqueda de cómo ayudar más a estas personas, ¿sí? Pero volviendo al tema de lo del social media es, bueno, yo nunca necesité el social media para que mi práctica se llenara de gente, ¿sí? De personas que necesitaban esa ayuda. Claro.
Y, y yo decía, bingo, no lo tengo que hacer, no tengo que aparecer en redes, no tengo que venderme. Gracias Dios porque me estás mandando a toda esta Sí. gente que se ha sostenido esa práctica por años, ¿sí? Llegó la pandemia, me tocó volverme virtual por un tiempo. Yo no puedo, yo no soy capaz de hacer esto virtual. Se hizo, me adapté, lo pude hacer. Y empieza ese sueño que te digo el año pasado, donde yo digo, qué rico, porque es que yo ya siento que sé cómo ayudar a una persona que en realidad quiere volver a ella, que en realidad quiere sanar, que está dispuesta a, venga, yo miro todo lo que ha pasado, yo reviso en dónde se me han quedado atrancados mis talentos, mis regalos, donde creí que no podía, Mm. porque yo le quiero mostrar a esa gente que sí puede. Y ahí veo que tú estás haciendo este podcast y yo dije, wow, es uno de esos encuentros donde yo digo, hay otra mujer que se encontró con ella misma y que ahora está usando su regalo para ayudar a otros. ¡Qué belleza! Y yo conozco a esta mujer. Yo nunca fui amiga de ella, pero yo me acuerdo verla caminando por la universidad. Yo pensaba, Ujú. ella es más jovencita que yo, ella se graduó después que yo. ¿Qué nota que esté haciendo esto? ¿Dónde está? Y empecé a seguirte, ¿sí? Y nos conectamos, porque así pasa. Sí, Cuando, súper lindo. cuando estamos en una búsqueda y creemos que vamos a encontrar, encontramos. Cuando Así estamos en es. una búsqueda y decimos, no, yo no voy a poder hacer esto, no podemos. Pero si decimos, yo voy a encontrar, y en todo este camino, desde que yo empecé este camino de volverme terapeuta, de convertirme en esta persona, es como que todas las puertas, todas, se abren, en todas partes me dicen, bienvenida, pasa. Qué belleza. Me encuentro con las mujeres y la gente más espectacular durante toda esta historia, porque yo no he hecho esto sola, ¿sí? Como te digo, no tuve que usar social media, pero he usado el apoyo, el amor de una cantidad de gente. Me encontraba con unas mujeres súper sabias, ya grandes, que yo digo, yo cuando crezca quiero ser como ellas. Sí. Y Yo me creo, encontré ¿sabes en qué contigo. creo? Ay, tan bella. ¿Sabes Sí, yo qué pienso? Yo no soy muy fan sobre todo, y siempre lo he dicho que en el podcast subo lo que tengo que subir simplemente por moverlo, pero yo pienso que hay una conexión más grande y que tiene muchísimo más poder. Y ese ujú, es el universo. El universo te conecta donde simplemente te tiene que llevar. Y sobre todo cuando existen personas que han hecho un trabajo tan bello como el que tú has hecho para darlo a conocer. Cuando yo hablé con Natalia, me quedé impactada por dos cosas. Porque Natalia había estudiado comunicación social y periodismo y cómo había empezado todo esto y desde dónde todo ese movimiento, todo ese dolor que ella sentía, toda esa insatisfacción la había llevado a caminar por los sótanos más duros, a enfrentarse y a reconocerse. Natalia, al igual que a mí, su mamá se murió hace cuando ella era pequeña y como yo tiene una hermana y quiero que empieces y nos cuentes un poquito porque siempre nos quedamos con esas mujeres grandes que hablan hermoso, que lo tienen resuelto, que uno dice, qué rico escucharla, pero también ese proceso de picar piedra no ha sido fácil y cómo has llegado a tener ahora las certezas que te están acompañando en la vida para que el universo simplemente se abra para ti y te dice, sabes que está lista, te voy a hacer toda la red que tú necesitas para que esto que has hecho se mueva por donde se tiene que mover. qué belleza como lo describes. Mira, eh, mi mamá, mi mamá muere cuando yo tengo 10 años. Y esos 10 años que pasé con ella, no los olvido porque fue una mamá absolutamente dedicada a sus hijos. Yo tengo un hermano mayor que yo, una hermana menor, yo soy la de la mitad. Y los recuerdos que tengo de esa época con mi mamá son muy, muy, muy lindos. Me enseñó muchas cosas, pero también en esos 10 años pasaron unas cosas que fueron muy difíciles.
¿sí? Hubo lo que yo en ese momento pensaba que era normal, o sea, esto pasa en todas partes, ¿sí? Yo crecí en un hogar muy conservador, muy católico, ¿sí? Con un papá muy trabajador, muy responsable, que cubría todo en la casa, el tema financiero, ¿sí? Él era el que trabajaba y entiendo yo que el arreglo que había entre ellos, el acuerdo era yo trabajo y tú te quedas con los hijos y tú administras la casa y mi mamá, yo digo que hacía un trabajo impecable, era maravillosa como mamá, como esposa, como mi casa siempre estaba perfecta. Bueno, ahí hablo yo de perfeccionismo, después hablaremos de ese pedacito, si hay tiempo. Em, y me alcanza a decir cosas durante momentos de conflicto que para mí eran normales. Me alcanza a decir cosas como, a mí me gustaría que el día que tú vayas a decidir tener hijos, tengas solamente los hijos que tú puedes sostener, ¿sí? Era una niña muy pequeña y entendí eso desde un lugar donde ella venía con mucho amor, pero también ahora entiendo que habían muchos otros sentimientos ahí, ¿sí? Era una mujer que estaba sufriendo y que probablemente no se podía ir, o Claro. creía que no se podía ir, Que ¿sí? no las Estaba, podía dejar. estaba convencida o que no nos podía llevar con ella, Claro. ¿sí? Eh, Crezco en un mundo donde los hombres son muy poderosos y las mujeres se, se cuidan para ser mujeres buenas, para que un hombre poderoso las rescate y se las lleve a vivir con él, A ¿sí? otra cárcel. Así entendí yo la vida cuando estaba creciendo. Y yo, en este momento, cuando ahora de terapeuta me he vuelto como, me gustan las fábulas y las metáforas y lo volví una fábula y dije, yo vivía en una jaula de oro hermosa, donde yo no veía los barrotes, yo no sabía que estaba en esa jaula, Mm. tenía todo, era divino y estaba recibiendo toda la información en mi ambiente que me decía, vas a vivir de la misma manera en otra jaula, ¿sí? Y la calidad de esa jaula y el tamaño de esa jaula va a depender de qué tan perfecta llegues tú a ser, ¿sí? Así lo fui entendiendo, ¿sí? Y cuando tienes esa creencia y empiezas desde tan pequeña, entonces empiezas a tener mucho miedo de muchas cosas, miedo a equivocarte, miedo a decir lo incorrecto, ¿sí? Una de Miedo a las no ser cosas aceptada. ahí, miedo a no ser aceptada y mi batalla más grande desde que me conozco ha sido, estás hablando cuando no es tiempo de hablar, estás preguntando cuando no es tiempo de preguntar, tienes demasiadas preguntas, no es momento de preguntar, Claro. cállate, eres imprudente, eso no lo hace una niña buena, ¿sí? Tuve la fortuna de ir a un colegio mixto mientras estuve en kinder a quinto de primaria, ¿sí? En ese colegio me celebraban, yo sentía que me celebraban. Yo preguntaba y me contestaban. Y si no tenían la respuesta, me hacían sentir importante porque después me contestaban la pregunta. Eso es mi recuerdo. Bailé, canté, brinqué. Era buena para todo, ¿sí? Y cuando muere mi mamá, uno de los cambios que decidí hacer mi papá es que yo no estudio más con niños. Y me lleva a un colegio que mm, me quedo con la experiencia hermosa de ese colegio, de que tengo un grupo de amigas que salió de ese colegio, que ahora son como unas hermanas y las adoro. Pero la experiencia en ese colegio fue destructiva para mi self-esteem, para mi confianza en mí misma y hicieron todo lo posible para que fuera esa niña buena y dejara de preguntar tantas cosas.
y dejara de cuestionar tantas cosas, ¿sí? Ya no está mi mamá y ahora mi papá tiene que seguir trabajando porque es este hombre poderoso, tiene una carrera hermosa, impecable. Yo ahora la miro y digo, wow, mi papá era un duro, ¿sí? Era un duro, pero él no estaba preparado para ser papá. Mm, mm. Él estaba preparado para ser ese duro que él era y cuando se queda sin esposa, tiene la oportunidad de nacer ese papá y volverse ese papá, pero creo que no ve esa oportunidad porque él es ese hombre poderoso y él tenía que seguir usando ese poder y siendo el profesional que era para podernos dar todo lo que nosotros teníamos en esa jaula, que ni se le veían los barrotes de lo grande que era, ¿sí? Y para seguir animándome a ser esa niña buena, que no pregunta, que se mantiene muy bonita, lo más bonita que se pueda, ¿sí? Porque de pronto la belleza es el regalo más grande que puede tener una mujer, ¿sí? Que de buena si de pronto eres un poquito bonita. Los otros regalos mm, no cuentan tanto, ¿sí? Por ejemplo, no pregunte tanto, ¿sí? Yo eh, fui muy obediente hasta cierto punto, ¿sí? Y ahora reconozco cuando miro adentro de mí que esa parte curiosa nunca se fue, nunca murió, nunca desapareció, Qué linda. Que tu niña interior se mantuvo intacta. pero se arrinconó, se llenó de Claro. tristeza, se llenó de miedo y se llenó de Inseguridad. una idea que era, yo no soy buena, ¿sí? Entonces, para ser bueno, tengo que hacer todo lo que los demás quieren que yo haga. Y ahí aparece algo que es un concepto muy triste que lo vine a entender estudiando para ser terapeuta y es, ya no tienes ese sentimiento de que tú perteneces a ninguna parte, sino que te vuelves una persona que es capaz de encajar en todas partes, ¿sí? Y de verdad, yo puedo encajar en todas partes en este momento, me puedo transformar si estoy en, pero no lo quiero hacer, ya no lo quiero hacer, ya estoy consciente de quién soy yo. Yo no tengo que ir a ese lugar y ser exactamente ese ladrillito que encaja ahí para que todos estén contentos con que yo estoy ahí, ¿sí? Durante el tiempo que, digamos, en mi adolescencia, me acuerdo que mi papá me decía cada que le pedía un permiso, tú no me has entendido que tú no eres esa niña que todo el mundo va a ver en la calle a toda hora. Tú no eres esa mujer que la van a ver en las fiestas, ¿sí? Pero ¿por qué? Yo quiero ir, yo me quiero divertir, las demás niñas se están yendo. Estoy hablando, te estoy cuidando, te estoy enseñando a ser la mujer que tú tienes que ser, ¿sí? Yo no quiero que te pase nada malo. Ahí hay un miedo enorme, ¿sí? Yo por mucho tiempo, la verdad te lo confieso, tuve mucha rabia con mi papá después de que entendí todo esto. Y me moví por esa rabia en mi proceso de sanación para llegar al punto donde ahora le tengo una compasión muy grande porque sé que él tenía demasiado miedo. Me amó con tanto miedo. Y eso me inspira tanto cuando hago terapia de familia, porque Y con hombres. todos los papás y las mamás están muertos del miedo de lo que les va a pasar a sus hijos y tienen una cantidad de miedos de ellos mismos que no conocen todavía y les pasan sus miedos. Claro. Y sabes que, Natalia, yo bueno, y como te decía, cuando te escucho, escucho mi historia, porque mi papá también fue así. Y, y cuando yo también empecé este trabajo, lo que logré entender es que los hombres no los enseñan a tener esa responsabilidad sentimental y emocional, ni con ellos y mucho menos con los otros, y mucho menos con los hijos.
Mi sí, papá también, mi papá se dedicó a trabajar, pero en la otra parte se olvidó. Pero es porque nunca los enseñaron. claro, Y es lo mismo que nos sucede a las mujeres. Las mujeres tenemos todas las herramientas para tener eso. Además, porque viene dentro de esa fuerza femenina que habita en nosotros. Pero cuando se divorcian y nunca han trabajado y tienen que pasar a ese otro campo, se quedan quietas y muertas del miedo porque tampoco nos enseñaron. paralizadas. Paralizadas Sí. y mucho de nuestra cultura. Entonces, muchas no logran dar ese paso porque no tienen la capacidad de autogestionar eso. Y es porque no nos lo han enseñado. A los hombres los castran por una parte y a las mujeres por otra. Yo creo que eso, a mí en lo personal, fue lo que me llevó a entender el proceso de mi papá y a entender qué eran las herramientas que él tenía y era la manera de amar que él tenía conmigo. Sí. Cuando mi hermana se llega a divorciar, el miedo más grande era sostenerse económicamente. Y Ujú. eso le sucede a muchas y a mí en lo personal, no sé cómo ha sido para ti, pero a mí en lo personal, que he sido ama de casa por tantos años, lanzarme a hacer esto, no solamente el podcast, lanzarme a hacer mi terapia, ha sido de las cosas más retantes que yo he hecho en mi vida. Pero satisfactoria tremendamente, ¿o Claro, no? Claro, cl- pero hay que tener un trabajo, Natalia, como el que claro. tú tuviste, imagínate. Mira, mira, yo te cuento de esa obediencia y de esa aprender a adaptarme a todo, aprender a encajar en todas partes A y, ser dispensadora de alegría. y a volverme esa mujer tan buena, ¿sí? Yo empecé a recibir feedback, respuestas de afuera de eso. Y ahora lo veo y me divierte un poco mirarlo, porque el feedback era, habían mamás de la edad de mi mamá, sí, mamás de, por ejemplo, amigas o personas que nos conocían y decían, no, es que esta niña va a ser la mejor esposa. Qué dicha esta niña para mi hijo. Ay, sí, Y esto sonaba, bueno, imagínate, súper adulador, porque pues para eso me están preparando, entonces pues, imagínate, entonces están haciendo el trabajo bien, está quedando bien, ¿sí? Eso sonaba como una adulación. Después entró a la universidad, que de paso me acuerdo que dije, papi, yo quiero estudiar psicología. ¿Y tú qué psicóloga conoces tú? ¿Y tú dónde vas a creer en psicologías y cosas de esas? ¿Sí? Porque a este punto estamos de 17 años saliendo del colegio. Mi mamá se muere a los 10 años. Tengo experiencias un poco de violencia en mi casa, ¿sí? Que a los 17 años no sabía que había experimentado violencia en mi casa, había experimentado lo normal, que es lo que claro. todo el mundo ahora me dice. Yo le pregunto, ¿usted tuvo algún tipo de violencia en su casa? No, lo normal. Me pegaban y pues los gritos oh, y eso no es violencia. No, no, pues lo normal, que le tiraban a uno la chancla y le caía en la cabeza, lo normal. ¿Ok? Entonces, ahí, ese concepto de la normalización, ahí tenemos algo importante. Entonces, a los 17 años, no, mi amor, o sea, muéstrame un psicólogo que en realidad tú quieras ser como él. Bueno, papi, no, entonces voy a estudiar derecho como tú. Pero mamita, te toca estudiar demasiado. ¿Cómo vas a hacer para ser mamá? Bueno, papi, ¿qué sugieres? Mira, acabaron de abrir esta carrera de comunicación social. Es una carrera que después tú te puedes especializar en lo que quieras, vas a ser una buena conversadora, vas a saber de todo un poco. Otra vez, o sea, yo decía, más cosas para la esposa perfecta o para la mujer que va a ir a acompañar a alguien en una jaula de oro más grande que la que tengo, ¿sí? Y pues eso hice. A los 17 años empecé a salir con alguien, que fue mi primera experiencia de saber que mi papá aprobaba a alguien, porque antes no le había servido nadie. Y empiezo a escuchar, papi, ¿puedo ir a tal parte? Si vas con él, sí, pues sí.
Si él va, sí puedes ir. Papi, es un plan de gente de la universidad, vamos a hacer esto. Si va él, puedes ir. Él no estudiaba conmigo, pero se volvió el, yo decía, El pues guardaespaldas. es mi carta de salida de la casa. Mi papá muere también cuando yo aún no he terminado la universidad. Y mi papá, ahora yo lo veo como el héroe también como de su familia. Y él tiene una hermana que paradójicamente es una historia que yo veo y es un espejo que yo dije, yo no me voy a mirar en ese espejo nunca, yo no voy a hacer lo mismo. Una tía que se casa con una persona que tiene mucho dinero en un momento dado y vive como una reina. Yo lo que experimenté fue ver a mi tía vivir como una reina, ¿sí? Y el esposo se muere, ¿sí? En el interín entre que mi mamá se muere y mi papá se muere, él se muere, ella queda con un negocio Wow. inmenso y mi papá se mete a ayudarla financieramente porque ella no puede, ella no tiene la formación para sacar ese negocio adelante. Eso te lo cuento porque entonces cuando él muere, Wow. sus finanzas están todas un poco enredadas, por no decir muchísimo. Un hombre que había trabajado tanto, había sido tan organizado por ayudarla a ella, pues no quiero victimizarme, pero pues las cosas terminaron mal. Cuando él muere, no hay muchos recursos. Yo estoy a punto de terminar la universidad y este hombre que estoy saliendo con él desde que tengo 17 años, ya se ha graduado, tiene una vida muy organizada y nosotros ya hemos hablado de compartir la vida juntos, pero yo lo veía como algo muy en el futuro. Yo quería vivir, quería explorar, quería Claro. viajar. Y él me propone matrimonio y toda mi familia se pone feliz porque pues ya mi familia lo que sean son abuelos, tíos, primos. Yo ahora pienso, se sintieron muy encartados con estos tres muchachos que quedaron huérfanos. Claro. Mi hermana todavía estaba en el colegio. Mi hermano acababa de salir de su carrera también, estaba Claro. empezando a trabajar. Y todos, no, pero maravilloso, claro que te vas a casar. Una menos. Y me casé ¿A los cuántos años te casaste? a los 23. No. Ay, como mi hermana. Acabando de salir de la universidad, había tenido la oportunidad de trabajar un año porque yo alargué el compromiso porque le dije, yo quiero estar con mi hermana más tiempo, yo quiero ver que ella entró a la universidad y se acomodó, yo quiero ver que está, o sea, que su vida Claro. universitaria va a empezar bien, porque además de casarme, me iba del país, porque él estaba trabajando fuera del país. Me caso, Dios. me voy del país y ahí empieza el camino de regreso a mí, porque yo llegué a ese otro país y me empecé a dar cuenta de que ahora la jaulita donde yo estaba, yo no conocía a nadie afuera de esa jaula, ¿sí? La única persona que conocía era mi esposo allá, Claro. ¿sí? Y la gente que él conocía, porque él ya se había ido hace un tiempo. Y ninguna de esas personas que habían allá, yo me sentía bien con ellas. Wow. Y empecé a tratar de encontrar trabajo y no. Nada. Y empecé a sentir un sentimiento que yo tenía desde chiquita, pero se empezó a volver más intenso. Y era un sentimiento, era una sensación acá, que ahora entiendo que era una depresión, una tristeza que había quedado ahí No. desde que mi mamá se murió, porque yo no pude hacer ningún proceso de De duelo. nada. Me acuerdo que a mí me dicen, tu mamá muere, yo empiezo a llorar y me dicen, pero espera, Mana todavía no sabe, estamos esperando que el papá venga y le cuente y yo me callé la boca y no volví a llorar. Obediente. Y ahí empieza algo muy importante y es, mi hermana se vuelve mi inspiración para todo. Tu Yo, hija. sen- yo sentía ese sentimiento así, que me acostaba a dormir por las noches de 10 años, de 11, de 12 y pensaba y le decía a Dios, Dios, yo me quiero morir, yo quiero estar con mi mamá, Ay, no. yo me quiero acostar a dormir y no levantarme.
pero yo no le decía eso a nadie más. Empecé a volver a sentir eso en ese lugar al que me fui a vivir con el primer esposo que tuve, y empecé a pensar, yo me estoy volviendo loca, porque yo ya tengo todo lo que me dijeron que yo iba a tener. Yo ya hice todo lo que me dijeron que debía hacer y no me siento bien. Mi cuerpo se siente desesperado, mi cuerpo no está bien. Y lo único que me calmaba ese sentimiento era llorar, llorar, llorar y llorar y vaciarme de llorar. Y lo hacía sola, porque yo ya sabía que el llanto incomodaba a los otros. Que la gente lo único que hace cuando uno empieza a llorar, ay, no llore, venga, pare de llorar. Hay ¿Sí? gente que se está muriendo en el mundo, hay una guerra en Gaza, hay miles de cosas. Usted Los de qué niños se en queja, usted lo tiene todo. todo. Que ahí viene el sentimiento otro con el que uno carga y es la culpa. Sí. Tristeza, culpa, confusión. Mi cuerpo estaba lleno de unos sentimientos que yo ni entendía, no podía mostrar, no era sano mostrarlos. Y mi cabeza empezó a pensar, esto me hace una mala persona o yo estoy loca. Y busco un psiquiatra, ni siquiera busqué un psicólogo, busqué un psiquiatra en ese país y me voy y me encuentro con una señora por ahí de 75 años, que gracias a Dios me encontré con ella. Porque si me hubiera encontrado con un psiquiatra de los que ahora conozco, son 5 minutos de consulta y tomes esto. Vaya. Tomé su pastilla y chao. Y me tocó algo así. Esta señora se sentó y me empezó a escuchar y me dijo, yo necesito que vuelvas para que sigamos hablando, porque yo no sé todavía cómo ayudarte, pero sé que hablar te va a ayudar. Porque yo llegué y le dije, yo estoy loca. A mí me ha pasado esto, 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 pero yo soy tan de buenas que este hombre se casó conmigo. Me quiere tanto. Me trajo a vivir acá. Y él está trabajando, viajando por el mundo, abriendo aquí, abriendo allá negocios. Y yo estoy sola acá. Pero yo soy tan de buenas. Y no lo aprecio. Y estoy llena de culpa acá porque no estoy bien, porque no estoy contenta. ¿Qué hago? Y ella me dijo algo Wow. muy importante. Me dijo, hay una historia que revisar. Porque tú no estás loca. Tú estás llena de dolor. Todavía me dan ganas de llorar, de acordarme de Ay, ese momento. Estás llena de dolor. Y ahí empecé a pensar, ¿cómo me salgo de esto? ¿Cómo me salgo de esta historia en la que yo me metí? ¿Cómo es que yo me casé con todo esto que tengo? ¿Sí? Y venía el que era mi esposo y yo, estoy bien, todo está bien. No me gusta mucho estar acá, estoy muy sola, pero estoy bien, tranquilo. Hasta que ya le empecé a decir, yo no estoy bien. Y él me decía, pero yo me tengo que ir. Y se iba. Por mucho tiempo lo juzgué y dije, es que él no me cuidó, es que él no hizo por mí lo que yo necesitaba que él hiciera. Yo en algún momento le dije, necesito volver a Colombia. Bueno, ahora sé que él estaba haciendo lo que él tenía que hacer y era creando la vida que él quería. Y parte de la vida que él quería era una esposa como yo, claro. ¿sí? Ahora sé, yo no era la esposa para él y afortunadamente me fui, aunque fue horrible irme, ¿sí? Porque pasé de ser la niña que hay, esta sería una maravillosa esposa para mi hijo, a ser lo peor, ¿sí? Porque ¿cómo es que yo dejo ese matrimonio? ¿Cómo es que yo dejo esa oportunidad? Mi propia familia estaba, ¿te enloqueciste? ¿Sí? ¿Tú Perdiste qué la vas a hacer? oportunidad de tu vida. Y él mismo me dijo, tú sin mí no eres No eres nada. nada. Y esta fue como decirme, tenga el tiquete y váyase y explore el mundo usted sola. Me volteé y le dije, ala, ahora que lo dices, yo no quiero ser nada por ser, yo no quiero ser alguien solamente por ser tu esposa. Yo no quiero ser alguien por ser la hija de mi papá.
Yo no quiero ser alguien por ser la que acompaña a ningún hombre. Yo quiero ser yo. Y me fui. Qué valiente. Pero me fui a lidiar con, bueno, no me devolví para Colombia. Me vine para acá, para Estados Unidos. Sí. Y por mucho tiempo pensé, cometí el error más grande de todos, que fue haberme encontrado con alguien más y haber recibido a esa persona en mi vida. Después entendí, no fue un error, fue parte de todo este camino, Del porque plan. lo que me pasa con esta otra persona se llama, después lo entiendo, trauma bonding, ¿sí? Nos vinculamos a través del trauma que teníamos los dos, ¿sí? Porque la energía del trauma se siente, así como la energía de la felicidad se siente y la energía Todo. de, ¿sí? De crear una vida que a uno le gusta también se siente. Me encontré Claro, tú con una atraes lo que persona, tú necesitas. Simplemente es eso. exactamente, Tú atraes definitivamente lo que tú necesitas. Nosotros lo hablamos en terapia transpersonal y es como cuando alguien va con un bolso así pegado que me van a robar, seguro la roban, seguro claro. la van a robar. Y es la energía. Todos, hay una descripción que a mí me ha gustado mucho y es, las personas tenemos la pareja sentimental que podemos pagar. Si usted no tiene dinero para ir por una bolsa Dior, usted ni pasa por la tienda. Usted le compra la chiviada. Y Ujú, así es. Pensamos que las energías no llaman y llamamos lo que necesitamos, claro. tanto como desde lo que carecemos como lo que queremos dar. Ujú. Así mismo es. Y esta otra persona con la que me encuentro, espérate que hay algo importante. Antes de yo decidir que me voy, me doy cuenta de algo muy importante que es muy decisivo. Me doy cuenta que yo tengo un problema para tener hijos y que probablemente no los voy a poder tener. Uf, Y ahí se desbarata mucho esa identidad de esa mujer buena, que yo decía, si yo tengo hijos, yo me dedico a ellos. Maravilloso, porque voy a poder ser la mamá que yo quise tener y les voy a dar todo lo que yo no pude tener porque esa mamá no estaba. Les voy a dar mi tiempo, mejor dicho, me los voy a gozar. Y boom, me encuentro con que muy posiblemente tú no vas a poder tener hijos. Y yo siempre digo, Dios siempre me pone me los ha puesto los espejos ahí. Ahora te conté el espejo de mi tía, y es en ese país donde estaba, que habían más parejas internacionales que estaban tratando de hacer negocios allá. Había otra pareja de colombianos que la muchacha llevaba 5 in vitros y nada le funcionaba. Y me tocó ver, sin ser muy amiga de ella, me tocó ver su drama y yo dije, eso no lo voy a hacer. Y cuando empieza esto, de pronto no tienes hijos, digo, si no los voy a tener naturalmente, no los tengo. Y yo he sido muy decido algo y lo decidí, ¿sí? Yo o naturalmente o no los voy a tener porque es lo que Dios quiere para mí. Dios me lo va a mandar, ¿sí? Eso me anima más a pensar qué otra posibilidad hay para mí si yo no voy a tener hijos. Yo no quiero ser la esposa del que está aquí y espere lo que llegue y esperar a que disponga él qué vamos a hacer con la vida de los dos, porque no puedo disponer de mi propia vida. ¿Por qué ser una mala mujer querer tener una vida con una posibilidad distinta a ser la esposa de alguien? Esa era una pregunta que yo me hacía. Entonces ahora me encuentro con esta otra persona que viene con una historia, uy, tremenda, una familia llena de conflictos, un drama tremendo, y los dos queríamos escapar de todos los dramas de los que veníamos. Mi familia estaba brava conmigo porque yo me estaba divorciando. Llegué a escuchar es que ensució el nombre de la familia, ¿sí? Escuché la voz de mi papá en un momento dado, porque mientras él fue viudo mucho tiempo, salió con varias personas, y la persona que de pronto más me gustó para él, porque lo sacaba de paseo, se lo llevaba a fiestas, o sea, como que lo vi vivir, él la dejó.
Y yo le pregunté, papá, ¿por qué la dejaste? ¿Qué pasó? Qué pena preguntarte, pero tengo mucha curiosidad. Y me dijo, es que yo lo pensé muy bien y yo no puedo darles a ustedes el ejemplo de estar con una mujer en pecado. Y yo, ¿en pecado? ¿Qué hizo? ¿A quién mató? ¿Qué? Es que es divorciada. Y ahí escuchaba yo la voz de mi papá, ahora tú eres una mujer en pecado, porque te Una mujer de divorciaste. segunda mano ya nadie le va a echar mano, mija. Nadie, ¿sí? Y me empiezo a dar cuenta acá en Estados Unidos que segundos matrimonios, terceros matrimonios, la gente tiene una idea muy diferente, pues y estoy generalizando, ¿cierto? Del divorcio y del matrimonio. Y me encontré con muchas mujeres que me dijeron, ah, no, es que si a uno no le sirve el matrimonio, pues uno se va. A no ser, me acuerdo una que me dijo, a no ser de que uno dependa del marido completamente. Pero si tú tienes una carrera, tú trabajas, tú desarrollas quién eres tú no te tienes que aguantar nada. Dije yo quiero ser amiga suya. Yo quiero más mujeres como usted en mi vida porque yo no estuve rodeada de mujeres que tuvieran esa mentalidad, Mm, mm. pero probablemente esas eran malas mujeres, pecadoras o lo que fuera, ¿sí? Ahora, digo yo, listo, yo soy la presidente del club de fans de las pecadoras porque yo no quiero ser del otro equipo, yo quiero ser dueña de mi vida. Y ahora que ya casi tengo 50 años, digo yo, siquiera lo hice, siquiera hice todo lo que hice porque ahora mi vida es mía, ¿sí? Y porque a través de esa historia donde tuve esa segunda pareja, me encuentro con una mujer que lo quiere cuidar a él, que lo quiere ayudar a él a salir de donde él está. Y que juntos somos capaces de hacer muchas cosas y nos ayudamos un montón. Qué lindo. A través de esa relación, yo me voy de acá de la Florida para el estado de Texas. Durante todo ese tiempo yo había trabajado para sobrevivir, Claudia. Aquí en Estados Unidos tú eres capaz y tú lo sabes porque has vivido acá, Ujú, ¿sí? Si tú eres trabajador, eres responsable, ujú. oportunidades vas a encontrar y te puedes desarrollar hasta donde tú quieras. Y yo ya De había acuerdo. llegado a un punto de desarrollo que me gustaba, pero todavía decía, pero yo no estoy haciendo algo que me llene. Yo estoy haciendo algo que me permite sobrevivir y sobrevivo muy bien, ¿sí? Pero mi sueño era, yo me quiero levantar todos los días sin pensar, ay, qué pereza ir a trabajar o ay, me va a tocar. Sí. Y empecé a buscar eso. ¿Cómo hago yo? Porque es que eso es posible. Y sobre todo yo que no tengo hijos, yo puedo empezar otra vez, yo puedo volver a estudiar, a mí no me importa. Y empiezo a buscar la manera de empezar a estudiar psicología acá. Fui a varias universidades y me decía, pero usted ya tiene una carrera, busque una maestría mejor. Valida su carrera y hace una maestría. Me gustó esa persona que me dio ese consejo y empecé a buscar la manera de una maestría. ¿Usted quiere una maestría como en psicología, como en trabajo social? ¿Usted le gusta el trabajo comunitario? ¿Le gusta ayudar a la gente? Y se presenta la oportunidad de irnos para Texas por temas de trabajo y nos vamos. Dije yo, nos vamos, allá volvemos a empezar, yo vuelvo a conseguir trabajo. Pero llegué e inmediatamente dije, voy a buscar dónde estudiar. Ah, mi descubrimiento acá es de dónde voy a empezar a estudiar. Y empecé a ir a universidades y me temblaban las piernitas para ir allá a hablar con mi inglés chapoteado. Es que yo quiero estudiar. Inglés chapoteado digo porque de verdad me daba para sobrevivir, pero yo no tenía un inglés, Sí, con gramática. no. Listo. Me encuentro con un señor maravilloso de Chicago. Me dice, yo creo que aquí hay una maestría que a ti te va a gustar mucho. Y me mostró el programa, una maestría en consejería y psicología, donde me podía especializar en terapia de pareja y terapia
de familia o podía especializarme en, eh, en salud mental como tal para trabajar con individuos que tienen temas de salud mental. Y dije yo quiero las dos cosas. Puede Doble hacer las medida. dos, quiero las dos cosas. Se va a demorar un poco más. Le dije, yo no tengo afán, yo tengo hambre de aprender todo esto. Qué lindo. Porque me mostró el programa y yo decía, hacer terapia con parejas, Sí, hacer terapias con familias. Yo voy a terminar de entender todo este rollo que yo tengo en mi cabeza, en mi cuerpo, porque yo ya entendía claro. que había algo en mi cuerpo que quedaba de toda esta historia, ¿sí? Que es lo que se llama trauma, ¿sí? Que es lo que más adelante entendí. Miércoles, todas estas experiencias que uno tiene, desde la experiencia de quedarte en shock y paralizado porque te pegaron un grito, ¿sí? Que tu papá o tu mamá no lo hace con la intención de traumatizarte, pero la intención no siempre se traduce en el resultado, ¿sí? Total. Lo que hacen es como un cortocircuito en el sistema nervioso de uno, ¿sí? Y ese cortocircuito en el sistema nervioso de uno cambia la manera como ese sistema Total. nervioso va a funcionar, ¿sí? Y después llegan otras experiencias, porque esa punta de experiencias que ese sistema nervioso se, yo digo, es como templar una guitarra, Va es como si aprendiendo. la están templando y ese sistema nervioso empieza a aprender y empieza a Claro. desarrollar algo que se llama hipervigilancia, Ujú. ¿sí? Y mi sistema nervioso estaba hipervigilante, ahora Total. entiendo, desde que estaba en el vientre de mi mamá, porque habían Claro. experiencias de violencia doméstica Mm. desde que yo estaba ahí. Hay un tema con el que yo nací que nadie me va a poder contestar si pasó por esto, por esto, por esto, pero yo ahora digo, esto tiene algo que ver. Yo tengo paralizado este lado de mi cara de nacimiento. ¿Por qué? Nadie sabe, ¿sí? Pero cuando yo entiendo el desarrollo humano, entiendo todo lo que pasa en el vientre mientras uno está creciendo. Entiendo que si la mamá fuma, fumó el bebé. Entiendo que si la mamá se asusta, se asustó el bebé. Entiendo que si la mamá llora, está llorando el bebé. Que si Es la porque es mamá fue violada, las mujeres nacen sintiendo abuso sin ser abusadas. total, ¿sí? Porque no solamente son las experiencias que estamos teniendo mientras eso pasa, mientras estamos en el vientre, ¿sí? Tenemos un ADN que está cargado Claro. con experiencias también, de los dos lados, Ujú. ¿sí? Porque mi papá no tenía tanto miedo de tantas cosas por nada. Algo también le pasó a él, Claro. que lo hizo tener ese miedo y crecer con ese miedo y inculcarnos ese miedo a nosotros, ¿sí? O el miedo que tenía mi mamá de yo no me podría ir de un matrimonio con 3 hijos porque no puedo yo sola. Eso también fue algo que ella entendió en algún momento, pues que no era verdad, ¿sí? Porque yo le digo a las mujeres ahora, si yo pude hacer eso, cualquiera lo puede hacer, yo no tengo nada Claro. especial, ¿sí? ¿Qué tengo de Nati, especial? pero tú llegas, todo esto, tú lo estudias, lo aplicas en ti. Yo creo que todo lo aplicas en ti, te vas dando cuenta que todo esto funciona. ¿Cómo llegaste a lo del trauma? Bueno, cuando estoy en la maestría y estoy en segundo semestre, me acuerdo, y tengo un profesor que, ay, que todavía, o sea, le prendo velas, lo quiero un montón porque me enseñó mucho. Em, y me acuerdo que estábamos haciendo un ejercicio de psicopatología, estábamos entendiendo las psicopatologías, ¿sí? Y me acuerdo que dijo, mientras vamos entendiendo las psicopatologías, yo quiero que ustedes empiecen a no solamente a pensar, sino a sentir, ¿sí? ¿Qué llega a ustedes cuando entienden, por ejemplo, qué es el desorden de depresión bipolar?
quiero que estén muy presentes mientras yo les estoy explicando esto, porque pueden haber pensamientos y pueden haber sensaciones que les van a indicar que Propiedades. ustedes ya conocían a alguien que tiene esto o que les da señales de que tiene esto. Ujú. Pero a mí la parte que más me interesó de lo que él dijo fue lo que íbamos a sentir, Claro, la ¿sí? sensación La corporal. sensación corporal, ¿sí? Yo ya había entendido en ese momento, y estamos hablando que yo ya estaba en mis 30, Claudia, ¿sí? Entendí, y esto es algo que me parece muy paradójico porque cuando yo empiezo a trabajar con la gente, esto es lo primero que yo quiero saber si ellos ya saben o no saben, y es las emociones se sienten en el cuerpo, Claro. todas, ¿sí? Ellas, cada emoción produce en ti un proceso químico tan inmediato, tan rápido, ¿sí? Que hay una sensación en tu cuerpo para que tú reacciones a esa emoción o para que tú hagas algo al respecto, ¿sí? Pero si nosotros no podemos identificar las emociones, o sea, no podemos asociarlas con esos síntomas físicos, no las podemos entender y no las podemos regular. Sobre todo porque no las podemos leer como es tan fácil saber lo que tenemos en la cabeza. Exacto. Porque tu cuerpo no tiene, la única manera que tiene el cuerpo para hablar es por medio del dolor o de enfermarse. O a veces esas punzadas que uno siente tan profundas que uno dice, ¿de dónde es esto? Y no logramos traducir, porque no hay un lenguaje, no tenemos, yo Es creo que que no no, hay, yo creo que existe una desconexión, no nos han enseñado. exacto. Tú ahora lo dijiste. A las mujeres nos enseñan esto, a los hombres nos enseñan esto. Sí, Y es verdad, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahora o qué trato yo de hacer como terapeuta familiar? Papá, mamá, ¿sabes regular tus emociones? ¿Cómo así? Sí, cuando te da rabia, ¿sabes cómo te llegó la rabia hasta allá? ¿Sabes cómo bajarla antes de ir a hablar con tu hijo de lo que te dio rabia? No, uno que va a poder hacer eso, pues ¿cómo le ocurre? Un momento, ¿sí? Tú me estás contando que estás teniendo un problema con tu hijo y que tu hijo está haciendo berrinches, ¿sí? El hijo tuyo está sintiendo algo y no tiene el lenguaje para expresarlo, entonces está haciendo un berrinche. Claro, yo me desespero, entonces yo le quiero dar una pela. Un momento. Lo que yo te estoy preguntando a ti es, ¿eso cómo te hace sentir? Pero pues, ¿cómo me hace sentir? Pues rabia. ¿Ok? ¿Dónde la sientes? ¿Cómo que dónde la siento? ¿Dónde? ¿Cómo empieza? ¿Cómo crece? ¿Cómo llegas al punto de gritar? No, pues yo qué voy a saber. ¿Ok? Entonces miremos al niño. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo llega él al punto de ponerse a hacer un berrinche? Pues yo qué voy a saber, eso es lo que le quiero preguntar al niño. Pero yo te estoy preguntando a ti, tú no sabes lo que te pasa a ti, ¿sí? Y si lo gritas, probablemente le va a empezar a pasar lo mismo que te pasa a ti. Y entonces, ¿qué hago? Aprende a regular tus propias emociones, ¿sí? Yo me voy y le pregunto a ese profesor porque eso me pareció como, wow, yo siento muchas cosas, pero yo no entiendo qué es lo que siento. claro. Y siempre me enseñaron, o lo que aprendí de mi ambiente, no es que me lo hayan enseñado con ese propósito, pero lo que aprendí es que todo lo racionalizamos, ¿sí? ¿Sí? Y lo que sentimos no lo podemos mostrar, no, porque hay que aparentar que uno está bien. A mí me encanta ir a Colombia ahora y darme cuenta que, yo, ¿cómo estás? Súper bien, no, para adelante. Y es este positivismo, que yo digo es un positivismo tóxico porque no se dan permiso de saber cómo están de verdad, de saber en realidad qué sienten, ¿sí? Y es aprender a sentir otra vez, porque esa desconexión de la que tú hablas
esa desconexión, nosotros no nacemos desconectados. No, Es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro que nos desconecta para que no sintamos tanto, porque no tenemos la capacidad de procesar todo lo que sentimos. Pero si no procesamos todo lo que sentimos, tenemos trauma. Y del es increíble. trauma, y del trauma, lo único que sale es más trauma, porque lo voy a pasar al que sigue, ¿sí? Hay una autoridad en este tema del trauma en este momento que me encantaría que todo el mundo lo escuchara, lo viera, aprendiera con él, que se llama Gabor Mate. Ahora me estabas mencionando que lo estás buscando y mejor dicho, tú haces una entrevista con ese señor y mejor dicho, él habla de su propio trauma y habla como él, desde su Llegó. propio trauma, un poco traumatizó a sus hijos. Y él lo cuenta desde una vulnerabilidad hermosa, porque él está ¿Cómo invitando a fue los por medio de su papás, mamá? claro, ¿sí? Porque él tiene algo que nos pasó a las dos, que es una experiencia de abandono, un trauma relacionado con el abandono, Ujú. que cuando a mí me decían eso en un momento dado, yo decía, pues que mi mamá no me abandonó, es la connotación de el abandono. Lo entiendo ahora como terapeuta. No es que ella me abandonó, no es que tu mamá te abandonó, no es que la mamá de Daorma te lo abandonó, pero la experiencia de nosotros, lo que el cuerpo sintió, lo que mi cuerpo sintió cuando yo ya no pude tener los abrazos de mi mamá, verla, escucharla, olerla, ahí es donde está el trauma, Claro. en lo que se sintió, en la experiencia que se tuvo, ¿sí? No en la racionalización de no, ella no me abandonó, se murió, qué pecado. No, este cuerpecito de 10 años un día se sintió abandonado y se quedó abandonado, Y no ¿sí? solamente eso, sino que la falta de poder expresar, porque desde pequeños nos están diciendo lo que no debemos ver, lo que no debemos hacer, porque como tú decías, eso incomoda al otro. Sí, No sí, seas dramática. no seas dramática. Inventa cosas. A todo. En México me encanta. En México le dice, le pone más crema que los tacos. Pero bueno, Nati, estudias esto. Yo quiero, por favor, no sé, pero me llamó muchísimo la atención lo del EMDR, Ok, la desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Por favor, cuéntanoslo todo. bueno, mira, yo hago terapia de pareja, terapia de familia, trabajo en organizaciones no gubernamentales, trabajo con muchas familias, con muchos individuos, aprendo mucho y una de las cosas que aprendí es todo el mundo, todos tenemos trauma, algo de Claro, trauma, ¿sí? solamente Que desde el no, trauma del nacimiento, que nos del que no se tergiversa, habla. que nos tergiversa la manera como nos vemos, como vemos a los Total. demás y cómo nos relacionamos, ¿sí? Entonces empiezo a pensar, bueno, pero yo no sé cómo ayudar a una persona a superar eso, ¿sí? ¿Qué existe para ayudarse a superar eso? Es más, ¿qué puedo hacer yo para Para ayudarme superar a el mío. superar mis propios traumas? ¿Sí? Claro. Y escucho a alguien en una conferencia hablando de EMDR, ¿sí? Yo en algún momento tuve la fortuna de, cuando todavía estaba en la universidad, de hacer una de mis prácticas dentro de una base militar, ¿sí? Me busqué la oportunidad y yo quería, porque yo dije, estas familias tienen una experiencia de vida muy diferente. Y tenía una compasión enorme por niños, porque yo decía, ¿cómo será esa sensación de saber que tu papá o tu mamá se van a ir un año y no los vas a volver a ver y están en un lugar donde hay peligro? ¿Cómo será esa experiencia para esos niños, para esas esposas, Claro. para esos esposos?
tengo la fortuna de hacer una práctica ya y escucho la palabra trauma mucho porque hay post-traumatic stress disorder en los soldados, ¿sí? Que es eh, Estrés postraumático. estrés postraumático, ¿sí? Entonces empiezo a estudiar un poco más del estrés postraumático. Y llego a un lugar donde entiendo que hay hay una probabilidad de tener más trauma en la guerra si hay trauma en la niñez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trauma de la niñez se va a detonar Claro. con otras situaciones traumáticas en la guerra, ¿sí? Y ahí dije yo, o sea que si yo fuera a la guerra, yo sería una de las personas que más fácil le puede dar PTSD. Yo no es que vaya a ir a la guerra, pero yo quiero entender cómo puedo yo trabajar en mi propio trauma, ¿sí? Y busco, y hay muchas terapias para el trauma, hay muchas, pero en esa búsqueda me empiezo a encontrar con gente que sabe hartísimo de trauma, que ha escrito libros de trauma, que lo único que hace es trauma, y digo yo, no, pues es que aquí es donde es. Y empiezo a hacer yo diferentes terapias para el trauma, ¿sí? Me encuentro con un libro que lo busqué en español para mostrártelo, que se llama, Lo ha- te vo- Ahora te voy a mostrar. Lo tengo acá porque levanté mi computador para poder, pero lo tengo como base para mi computador. Lo amo. The Body Keeps the Score, ¿sí? Es un libro espectacular. Es Gracias a este señor, y es apenas en los 80 logramos entender lo que es el estrés postraumático. Ahora, el nombre es, Nati, ¿cuál es el nombre? Yo lo tengo acá. del libro The Body Keeps Sí. the Score. En español Bueno, se en llama El español cuerpo es El lleva la cuerpo lleva cuenta. la cuenta. Sí, Es un libro, es gigante, es muy grande, El cuerpo lleva la sí. cuenta, pero yo creo que es una información hermosa para entender todo lo que nos sucede, no solamente lo que nos sucede, sino porque las personas con grandes traumas no logran salir y vuelven a esos lugares donde fueron Sí. violentados, donde vivieron el trauma. Pero bueno, sigamos. Entonces encuentro ese libro, me lo recomienda alguien, me lo recomienda ese mismo profesor del que te hablé ahora, que no terminé de contarte esa historia, pero ahora la termino. Yo voy donde él, yo decía, este señor me contesta todas mis preguntas. Ay, Ninguna divino. pregunta es demasiado. Yo me acuerdo que yo iba, le pedía disculpas, es que mi inglés, y él me miraba y se reía y me decía, shoot, just ask me, your English is fine. Y voy y le pregunto, le digo, venga, es que yo he estado aprendiendo como de trauma y tengo mucho interés. La pregunta que yo, hago un paréntesis acá, la pregunta que yo le hice a él en esa clase de psicopatología fue, ¿cómo puedo yo ser la mejor terapeuta que yo pueda ser? Yo le dije, es que hay tantas cosas, o sea, estamos estudiando tantas cosas, por favor, oriénteme. Me acuerdo que me paró en ese momento y me dijo, no, aquí hay como 40 personas, yo quiero que todos escuchen la respuesta. Natalia me hizo una pregunta muy interesante, me dice que cómo puede ser la mejor terapeuta que pueda ser. Están en segundo semestre ustedes de su maestría. Aquí ya hay gente que es psicóloga, que hay gente que es trabajadora social, aquí hay gente que tiene muchas otras carreras. Ustedes están acá todos por un deseo de ayudar a otros. Pero si ustedes no se han ayudado ustedes mismos, ese deseo de ayudar puede ser simplemente el deseo de que los ayuden a ustedes. Entonces, mi respuesta para Natalia, te la voy a decir como me la dijo en inglés, porque estas fueron las palabras que usó, y el volumen que usó para todos, dijo, you need to work all your shit out, all of it, Necesitas trabajar en toda tu mierda, perdón, pero así lo dijo. toda, así lo dijo, Sacarla. toda. Y yo le dije, ok, y dijo, y hay, Es que there is shit that you don't even know is there. So start now. If you haven't started working on yourself, you are delayed. You need to start doing it.
And you need to Necesitas, cry, and you need to do it all. necesitas sacar todo ese dolor lo más pronto posible, Sí, así sea llorando, gritando, bueno, y sí. Y me dice, si quieres sostener espacio para alguien más, tú no puedes sostener espacio para alguien más si tú estás llena de dolor, claro, ¿sí? Porque tu dolor se va a exacerbar y te vas a hacer mucho daño a ti, le vas a hacer daño al otro. Bueno, a ese profesor volví. Profesor, esto del trauma, guíeme, ¿por dónde me meto a estudiar? Me dijo. You continue working your chair out. And you, me dijo, sigues trabajando toda tu mierda y estás haciendo un trabajo excelente porque ya llegaste al lugar donde pasa la magia. Así me dijo. al núcleo. Uy, qué padre. Y me mostró ese libro. Me dijo, The Body Keeps the Score. Me Sí, dijo, usted es muy inteligente, yo ya la conozco. Usted se va a leer este libro y ese libro se le va a convertir a usted en su mapa. esa es la Biblia. Sí. Y empiece a seguir este doctor, que yo ya lo seguía, el doctor Van der Kook. Los sigo por todas partes, he ido a conferencias con él también, es Ay, qué una de rico. mis autoridades. Y ese libro me cambió la vida. Lloré mis ojos, entendí una cantidad de cosas, ¿sí? Eh, Me llené de una compasión absolutamente, me inundó de compasión por mi niña interior, me Qué enorme. inundó de compasión por mi mamá, por su historia, por saber que se murió de 38 años. En ese momento yo estaba llegando como a esas edades y yo dije, mi vida de ahora en adelante va a honrar a esta mujer que fue mi mamá. Y le dije, mami, de ahora en adelante vivo por las dos. Y por las de atrás, por toda la generación. Ahí no sabía eso, ahora lo sé, ¿sí? Voy a vivir por las dos y voy a disfrutar mi vida lo más que pueda y me voy a equivocar todas las veces que sea necesario y voy a Ya, volver a empezar todas las veces que sea necesario por mí y por ti. Y le qué voy a lindo. ayudar a otras mujeres a cambiar su vida, ¿sí? Y me busqué Eh, quien me enseñara a EMDR, porque entendí en ese libro que esa era una de las terapias que ya se había Sí, inventado, que se estaba practicando, que había una cantidad de investigación apoyando que se siguiera usando con los militares, porque ellos fueron como los conejillos de Indias para poder hacer digamos, estos estudio. procesos de investigación donde se puede de verdad validar una terapia, ¿sí? Y este doctor Van der Kook, él se ha dedicado al trauma desde que se volvió médico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sobre todo hace, con todos los veteranos de guerra de sí, Estados Unidos. hace poco estuve en otra conferencia con él, donde él está en este momento terminando un proceso de investigación para validar las terapias con alucinógenos, con hongos alucinógenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, en un principio yo soy escéptico a todo, yo digo, no, eso no va a funcionar, pero hizo toda la investigación con EMDR, funciona, entonces él la validó, ¿sí? Hace 2 años estuve en una conferencia con él donde dijo, estoy validando ahora yoga, procesos somáticos, movimiento del cuerpo, todo eso nos ayuda con Claro, el trauma, ¿sí? La meditación, ¿sí? Él mucho. mismo, que es una persona de más de 70 años, no para de seguir abriendo su mente y seguir investigando porque él tiene un propósito muy importante en su vida y es ayudar a la humanidad con este tema del trauma, Qué ¿sí? lindo. ¿Cómo te ha ido a Entonces, ti muy, con muy espectacular. Mira que me pongo a buscar entonces la persona con la que voy a hacer esa clase, ¿sí? Y por alguna razón quería que fuera una mujer y me encuentro con una mujer, una tremenda mujer. Acá en la Florida, había sido abogada y había sido juez hasta no, que tuvo como 40 y pico de años. Y después dijo, yo quiero ser terapeuta, porque yo he visto tanto trauma en la corte, que voy a ayudar a la gente con trauma.
ya ayudé desde la ley, ahora quiero desarrollar mi capacidad de ayudar desde hacer un tratamiento para que la gente se alivie de su trauma. Es una terapeuta que lo único que hace es enviar. O sea, es una de las expertas más expertas que hay, según yo, y ella da clases, ¿sí? Ahora no solamente lo hace, sino que lo enseña. Y me voy a tener una clase con ella que fue absolutamente espectacular. Me siguió abriendo más los ojos. Y yo tuve una oportunidad muy linda cuando estaba tomando esa clase porque estaba pasando por un momento muy difícil profesionalmente y era que había estado trabajando con una persona que tenía cáncer y era una mujer muy joven, ¿sí? Una mujer muy joven que necesitó apoyo al final de su camino, de su vida. A los 23 años se muere de cáncer y deja un niño de 2 años. Y yo acabo de pasar por acompañarla en sus últimos tiempos en hacer una cantidad de videos de despedida para su hijo. Todo lo que ella necesitó hacer para poderse ir tranquila, pero la muerte de esa mujer a mí me desbarató. Me dio muy duro porque me detonó ese abandono. Yo solamente pensaba en ese niño y yo decía, no, me lo quiero llevar para la casa, yo, qué pecado, Claro. estar sin su mamá. Y estando en el segundo día del entrenamiento en EMDR, ella dice, me gustaría mucho un voluntario, alguien que se atreva a ser vulnerable aquí delante de todos, nos cuente algo que está pasando en este momento o una experiencia que acabó de suceder, que todavía está en el cuerpo, que todavía la pueden sentir y yo. Y me pone al frente y me hace EMDR. El EMDR, una sesión de EMDR puede lucir como un terapeuta sentado al frente del cliente. Originalmente se hace con el movimiento de los ojos. Es una estimulación bilateral del cerebro. Entonces, el terapeuta se para al frente tuyo, se sienta al frente tuyo y te dice, sigue la mano, mientras se hace un protocolo, o sea, mientras se traen unos pensamientos, mientras hay muchas instrucciones, pero lo que sucede es, sigue mi mano, mientras yo hago un conteo, porque estoy tratando de que tu cerebro abra esa cajita donde están esas memorias que no se pudieron procesar bien, El inconsciente. porque sucedieron en un momento donde tú no tenías los recursos para procesar eso y tampoco tuviste quien te ayudara a procesarlo. Porque nos pueden pasar cosas horrorosas, como que se muera alguien, como que se muera la mamá, pero si tenemos el acompañamiento correcto, no es tan traumático. No vas a grabar de la manera que una persona lo podría vivir sin tenerlo. Exactamente, ¿sí? Porque lo puedes procesar, lo puedes Claro. llorar, te pueden dar un abrazo, puedes preguntar lo que no entiendes, te contestan, te acompañan. Gabor Mate dice, no es lo mismo pasar por una desgracia solo a pasar por una desgracia con alguien que te abraza, que te coge la mano, que te dice aquí estoy, no estás Que te solito, sostiene. te acompaña, ¿sí? Entonces es abrir esa cajita y ayudarle a esa memoria a volverse consciente otra vez, porque en Claro. tu cerebro ahora ya hay información que puede ayudar a reprocesar esa memoria, pero que no se ha reprocesado porque esa información no se ha integrado, eso no ha sucedido, el trauma está guardado y acuérdate, el mecanismo de defensa es te protejo de esto, Claro. ¿sí? Esa protección se acaba cuando hay un detonante para que ese trauma suceda. O sea, a mí me abandonaba alguien o yo sentía que me dejaba alguien y el dolor era como el dolor de los 10 años. ¿Sabes cómo lo explicamos nosotros? Es como cuando tú vas a un cine y entonces tú ves que unos con una cosa lloran y otros están súper normales. Pues, ¿por qué está llorando por esa bobada? Y ahí
Y ahí es donde podemos identificar muchísimas cosas. Y Ajá. vemos que hay escenas que a uno, de madre, lo desgarran. Y si uno de verdad se sentara a indagar un poco por qué a mí sí y al otro no, te darías cuenta que ahí hay una patica que puedes empezar a jalar. Claro, ahí hay información para ti. No es Claro. información para, yo le digo a mis clientes, esto no tiene ganas de joderle la vida a usted. Esto viene a decirle, míreme, Y eso con fue lo que te amor. pasó a ti con la historia de esta chica, porque al fin y al Sí. cabo te viste en el niño y te llevó Y a tú. hago, y hago esa sesión de EMDR con esta profesora y la sensación cambia totalmente en mi cuerpo. Y yo Ay, dije, qué belleza. yo quiero aprender a hacer esto, pero ya. Y otra vez, tengo la suerte de que por ahí a las 2 semanas de haber terminado mi certificación, que ella nos dice, lo tienen que empezar a usar ya, ya. No vayan a dejar que su razón empiece, no, pero tengo que esperar, tengo que prepararme. Ahí se me disparó a mí el perfeccionismo, pues tengo mucho antecedente de hay que ser perfecta para, pues, no, yo tengo que estudiar más esto. No, yo voy a tomar esa clase otra vez. No, esto no me ha Síndrome del puesto impostor, vea. total. Y me llama una Nos señora, sucede. me llama una señora y me deja un mensaje en el teléfono y me dice que ella me estaba buscando, que alguien la había recomendado, que porque yo sabía hacer EMDR. Y yo, ok, Dios, gracias, me mandaste esta oportunidad. Vamos a ver esta señora que necesita. Si ya me llegó esa llamada, porque así me volví, es, si esto llegó, es porque yo puedo con él. Es por Listo. algo. Hablo con la señora y me cuenta y no es algo tan complejo, pero es algo importante. Yo digo, ay, esto va a ser perfecto. Yo alcancé a hacer EMDR mientras la clase con otras personas, gané un poquito de confort haciéndolo, pero llega ella, yo tengo permiso para contar esta historia, porque esta persona me dio el regalo tan hermoso de irse para el retiro conmigo, el retiro que acabo de hacer, y allá me dio permiso de contarle, me dijo, tú puedes contarla cuando quieras. Me dice, yo tengo un tema que yo no soy capaz de montarme a un ascensor. Les tengo miedo, les tengo pánico, les tengo fobia. Y pues es a veces un reto muy grande. Pues a veces nos invitaron a almorzar y es en un 20º piso y yo me subo por las escaleras, pero pues eso no es No, sostenible. claro. Yo quiero, o sea, esto no puede ser. Yo quiero entender cómo puedo yo salirme de esto. Y empezamos a hacer el trabajo con ella y hago todo el protocolo de EMDR y la señora empieza a montar en un ascensor. Wow. Y es un proceso, pues no es que de un día para otro se montó en todo, pero ya dijo, ay, me pude montar. Ay, ya la sensación en el cuerpo empezó a cambiar. Cambia. ¿Por qué es tan importante esa historia para mí? Porque fue la primera persona, o digo yo la segunda, porque ya en el entrenamiento lo había hecho con otras, pero Dios me da un regalo, Claudia, si tú no te lo, o sea, te lo voy a contar y eso suena increíble. Y es, yo te estoy hablando de que yo la señora la atendí acá en Estados Unidos, ¿sí? Ella es de Colombia, como yo, como tú, y estaba yo en Colombia, en Bogotá, en el aeropuerto de Bogotá con mi esposo, a punto de irnos para Manizales. Íbamos saliendo, no sé si te acuerdas del aeropuerto de Bogotá, íbamos saliendo de Krebs, esperando el ascensor de Krebs. Y se abre el ascensor y sale ella, con una cuñada de ella. Yo la vi, pues yo nunca me la he encontrado aquí ni siquiera, ¿sí? O sea, ¿qué chances hay de que uno se vaya a encontrar con una persona allá? Y en esas condiciones, y ella sale, viene con una cuñada de ella y le dice, ella es Natalia, la que me hizo la terapia esa que yo... Y me mira la señora y me dice, yo no le creía que ella ya se iba a montar al ascensor, pero mírala, es que nos estamos bajando del ascensor. Ay, qué lindo esas confirmaciones que llegan en la vida. Esas Qué regalo. sincronicidades, yo dije, qué regalo tan inmenso. Bueno, Nati, nos podríamos quedar haciendo y seguramente vamos a hacer muchos más podcasts juntos,
porque esto sigue y es un to be continue. Eh, Cuéntame dónde te pueden encontrar las personas. Natalia acaba de hacer un retiro totalmente hermoso en su página de Instagram. Hay un reel bellísimo con muchas mujeres y lo vas a seguir haciendo sí que cada año y bueno, no sé, las veces que sea necesario. Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo te pueden conocer, cómo pueden llegar a ti, cuál es el medio, todo. Bueno, yo lo que tengo es una práctica privada acá en Boca Ratón, en la Florida. Em, no tengo una social media muy grande, pero me pueden encontrar en Instagram. Aparezco como Natalia RC17. Esa es mi página personal, digámoslo así. Y mi práctica se llama Relationship Builders. ¿Sí? Yo me creo una constructora de relaciones y digo, cada persona que viene acá sale a hacer lo mismo en su familia, con sus amigos, a construir más en sus relaciones. Mi página de Instagram es relationship underscore builders underscore NR. Bueno, yo se las voy a, yo voy a dejarlo todo, lo voy a dejar en la descripción del capítulo, del episodio, para que tengan acceso e inmediatamente solamente tocan ahí y esto los va a mandar, los va a direccionar al Instagram de Natalia. Listo. Tengo también en Facebook Relationship Builders, ahí sí está como tal Relationship Builders y Natalia Ramírez. El retiro se llamó De Regreso a Ti y se Qué va a seguir belleza. llamando De Regreso a Ti. Es una invitación a que regreses a ser el ser maravilloso que Dios creó, completo, con tus talentos, con tus regalos y con algo que tú vienes a darle al mundo, pero lo tienes que descubrir. Y a veces está debajo de todo lo que te enseñaron las personas que tanto te querían y te querían cuidar. A veces hasta te protegen de desarrollar esos regalos y necesitamos mirar adentro porque adentro están, no están afuera, ¿sí? Entonces, en eso sí, ¿Haces terapia online? sí, hago terapia virtual, hago terapia en persona también, trabajo con casi todos los seguros de salud que hay acá en la Florida porque o sea, quiero que la gente que no puede pagar por una terapia, pero tiene un seguro, tenga acceso a tener terapia. Todo el mundo Qué debería belleza. tener acceso a Todo. hablar con un terapeuta. Em, y ahora también estoy terminando una certificación como coach porque quiero prepararme mejor, uno con el tema de hacer temas online, porque yo no tengo experiencia haciéndolo mucho, creando comunidad, que tengo una comunidad muy linda, pero esa comunidad no se ve en social media, entonces nadie me podía encontrar ahí. Pero entiendo que querer hacer estos retiros es también una invitación para mí para que cree más esa comunidad. Entonces, sigo explorando ese mundo y pues quisiera poder crear contenido que en realidad valga la pena, no solamente por estar ahí, ¿cierto? Entonces, Claro. sí, invito a todas las mujeres, hay hombres que me han dicho, ¿por qué solo mujeres? Entonces los invito a ellos también a que en algún momento vengan a un retiro de estos. Y no solo Si al retiro, a que existiese, se encuentren con ellos. claro, yo siempre digo que las mujeres somos las encargadas de traer a todos estos hombres acá. Si alguien quisiera tener contigo una terapia de EMDR, ¿puede hacerla online? Yo te confieso que a mí me gusta mucho más hacerla en persona, ¿sí? Pero no todo el mundo está en la Florida. No todo el mundo está en la Florida, pero lo que sí puedo hacer es, yo tengo una red inmensa de proveedores de EMDR, me pueden contactar y yo les puedo ayudar a encontrar a alguien en su área. Y Bueno, tengo ya también saben. dentro de este network terapeutas que son súper expertos en hacerlo virtualmente y también los recomiendo feliz. Así que si yo no soy la persona que los puede ayudar, soy feliz conectándolos con quien los puede ayudar también. Ay, gracias, Natalia. Claro que sí. Gracias. Y yo pienso que detrás de cada historia hay un resurgimiento como el ave fénix. Definitivamente, a veces no entendemos por qué llegan este tipo de dolores, de cosas que nos desajustan, nos mueven, nos tiran al piso, nos arrastran y sentimos que estamos en el peor de los sótanos y que Mm, de ahí no vamos a salir. Yo siempre digo
que es como la vida nos fricciona para ver el brillo tan interno que Wow, tenemos y que desconocemos. qué belleza. Gracias por tu historia, gracias por tu valentía, el poder mirarte, el aceptar la mujer que eres y que te has convertido, y que ese don de tu alma siga llegando a muchísimas personas, que Ay, sigas qué siendo lindo. ese medio y esa historia para sanar a otros. Yo me siento muy honrada de tener personas como tú y de todas las personas que han llegado a este podcast, porque así como tuviste esa señora en el ascensor, tú eres la confirmación de que yo también voy por el camino correcto. Ay, Y eso hermosura, me alegra sí. enormemente. Gracias, gracias por quedarse en esta conversación tan larga y tan deliciosa. Y quiero cerrar con algo. A lo largo de esta conversación con Natalia hemos explorado cómo el trauma puede moldear nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo. También hemos descubierto que sanar es posible a pesar de todo lo que nos ha sucedido. Mire, uno no puede cambiar lo que pasó, pero sí la manera como eso que pasó sigue permeando en mí y cómo cambio ese filtro que tengo. Hemos descubierto que es posible sanar, que existen muchas herramientas que nos permiten reconectar con nuestra historia desde un lugar de compasión y conciencia. Y si hay algo que podemos llevarnos hoy es la importancia de cultivar la competencia emocional y ojalá esta sea desde la infancia. Y si no la tuvimos en la infancia, pues no importa, en la adultez, en el momento que sea, a los 60, a los 70, a los 100. Porque como bien expresa Gabor Maté en su libro Cuando el cuerpo dice no, esta competencia no es solo una habilidad, sino una medicina preventiva. Wow. En una sociedad que a menudo nos enseña a reprimir lo que sentimos, donde ser demasiado sensible se ve como una debilidad, necesitamos recuperar el valor de sentir, de expresar, de poner límites y de cuidar nuestro mundo interno. Fomentar la competencia emocional en nuestros hijos y en nosotros mismos es un acto de amor, de resistencia y de sanación colectiva. Tenemos que seguir sanando y tenemos que seguir siendo ese factor de cambio. Gracias. No sé si quieres terminar con algo más. Yo quiero pues darte las gracias y felicitarte por haber creado este espacio, animarte para que sigas y porque este tipo de espacios son tan enriquecedores porque le pueden dar la oportunidad a otra persona de que se vea reflejada en una historia, de que encuentre esperanza, ¿sí? Y de que encuentre de pronto una salida que está buscando y que piensa que no existe. Tú mencionaste ahora a Gabor Maté. Gabor Maté nos enseña algo muy bonito que yo ahora lo quiero enseñar también y es tu relación más importante es la relación que tienes contigo mismo. Conocer tu mundo interior te va a permitir ser la mejor persona que puedes ser y de ahí, de conocerte, de amarte, de aceptarte y de tratarte bien, de ahí es de donde sale la oportunidad de tener las mejores relaciones con los demás, ¿sí? La oportunidad de entregar al otro de verdad lo mejor que tenemos. Y todos tenemos algo precioso para entregar, todos. Gracias, Natalia. Compártanlo y aquí estamos. Y gracias nuevamente por estar aquí con nosotras. Bye bye. Un abrazo, chao.